buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, bueno, pues estamos aquí con la segunda parte del draft de Innistrad Crimson Vow. En anteriores capítulos, estoy en plan, no, hombre, no. En anteriores capítulos, en el anterior capítulo básicamente lo que hicimos es hacer el mazo que tenemos aquí. De hecho es una Mardu agro, por así decirlo, con el splash al negro, básicamente es el splash negro. Y lo demás es Boros el mazo, ¿ok? Una Boros agro con splash a negro, punto, así de simple. Y queremos ver, bueno, pues eso, a ver qué tal va. Lo cierto es que no estuvo mal los picks, picamos muchas raras, que no estuvo nada mal. Ninguna mítica, pero oye, que tampoco pasa nada, muchas raras. Y en general cartas que tenían calidad, no voy a decir que no. Y bueno, pues estoy cargando aquí, ¿ok? Estoy aquí esperando, teniendo paciencia, ¿ok? Básicamente. Como veis aquí, bueno, pues le metí bastante Splash para la gargantúa Pudriolas. Splash también para qué carta, para esta de aquí, para la conjura sangre de Voldaren, que no está mal al fin y al cabo, esto de volar nunca viene mal. Y bueno, pues poco más, ¿ok? Como veis es un pequeño Splash, muy pequeñito. Ah, y esta carta de aquí, el cosellador de diezmos de sangre. Lo demás es Boros, literalmente Boros agro, así de simple. Vamos a probar el mazo, a ver qué tal va. Recuerda suscribirte haciendo clic ahí arriba en una tarjetita que te dejaré. Y ahora sí, sin tener mucho más que decir, vamos a ver qué tal va este mazo en acción. Vale, primera mano me parece que es un mulligan. No tenemos el mana blanco, que al fin y al cabo hace falta. Así que eso, es a mulliganear. Y esta mano se puede también por lo mismo. O sea, salgo yo, sí que es cierto, puedo robar algo con nuestra tierra que no es muy improbable. Llevamos 17 tierras, tenemos 5 en la mano, básicamente mandamos un al bottom. Y a partir de ahí puede que suba menos la partida. Voy a quedarme por el tema de decir, porque creo que puedo robar algo bueno. Y porque creo que, bueno, la mano puede tirar para adelante. Voy a intentar tirar para adelante. Voy a mandar al bottom, vamos a rezar, cruzar mucho los dedos. Y eso, a ver qué tal. Ahí, tierra roja al principio. Vamos a ver qué tal, a ver, siempre tengo la mala suerte de que las segundas partidas, pues bueno, no salen muy bien, pero creo que tengo fe, se puede salir bien. Esta carta no me gusta nada, lo siento mucho. Habrá gente a la que le mole mucho, bueno, robamos tierra, no pasa nada. Habrá gente a la que le mole esa carta a saco, pero a mí no me gusta nada, lo siento mucho. Me parece malísima tanto para draft como para construido, así de simple, ¿eh? Me parece malísima, tío, lo siento mucho, ¿verdad? Pero me parece muy mala. Pasa el daño. Al fin y al cabo esto cuando ataca tiene daño primero, así que... pues vale. Que no me molesta que pase el daño, no lo digo en serio. No me molesta que pase. Supongo que ahora, ok, otro. Adelante. No está mal el robo. No tiene prisa, ¿no? El bicho este tiene entrenamiento. Vale, pues... creo que no voy a pegar. Voy a esperar el siguiente turno para pegar con las dos. Y en ese caso puedo bloquear, es lo bueno. En general no está mal, la verdad. O sea, no pego por el tema de que me hace doble block y punto, así de simple. Y por lo menos... sigue turno, sí que es cierto que si ataco aprovecho mejor lo viene siendo un entrenamiento, ¿ok? La verdad, entrenamiento. Y bueno, tenemos una tierra en el voto, ¿no? Tenemos ya 5 aquí, 6, le quedan muy poquitas tierras. Ok, es lo bueno de este mazo. Tiene muy poquitas tierras, que son 17 tierras. Al final con lo que suele llevar un mazo de draft son 17, 40. Ok, así que quedan 11 tierras en el mazo. Es muy improbable que robemos más tierras, es muy improbable, la verdad. Ahí está. Entre 32 cartas, 11 tierras. Podemos robarlas, pero que no es súper probable, la verdad. No es ahí lo que vaya a pasar, no. ¿Qué tal? Aparte de eso, tengo fe. Siempre los drafts que juego, desde que jugué el primer draft, aquí, bueno, que traje al canal, el primer draft que traje al canal, las segundas partidas, porque suelo dividirlo en dos partes, las segundas partes me suelen salir fatal. Pero fatal, ¿eh? Sin embargo, eso, tengo fe de que esta me saldrá muy bien. Por lo menos, aceptable, ¿no? Tengo fe de ello, tío. Ahí está, pasa un daño, que al fin y al cabo no es para tanto. Esto voy a quitar una cosita. Ok. Nada, esto es de grabador. Punto. Ignoradme, por favor. Gracias. Roba 2, pierde 2 vidas. Creo una ficha de... bueno, pues de token de sangre en este caso sería. Si está yendo lagueado, lo sé, pero espero que a partir de aquí vaya mejor. ¿Qué hemos robado, tío? Vale, dañado 2 veces. Tiene perturbar, puede volver a informar de bicho que daña 2 veces. Voy a pegar. Si quiere bloquearme alguna de ellas de delante. Se pondría contador, ¿no? +1/+1, espero. Ahí está, 1, 2, 3. Perfecto, es lo que quería, básicamente. Lo único que quería. Y mi turno es jugar esto. Lo bueno es que, por ejemplo, vale, pasa todo el daño, perfecto. Si se muere este bicho, ponemos token de sangre. Podemos descartar carta y robar carta. O sea, quitarnos, al fin y al cabo, a la probabilidad de robar más tierras. Lo cual me encanta, ¿ok? Me encanta. Y esta que pillan tierras. Sí, esta que pillan tierras. Porque creo bajo la anterior, salimos nosotros, ¿no? Por ahí te lo compro, vale. Salimos nosotros, perfecto, pero... creo que está pillado en tierras. Bueno, hizo turno 3 o no. No lo sé, la verdad. No sé si ha tenido el land drop o no tengo ni puta idea. No, pues no, vale, ok, no tiene el land drop. Claro, anterior turno hizo lo de... hizo el encantamiento, bueno, hizo el instant ese, el sorcery ese. Y bueno, pues acá jugar eso. Si cargarme algún... paso. Paso de bloquear, la verdad. No lo veo útil, por lo menos por ahora.
Ok, por haber bloqueado y tradear, pero joder, creo que este bicho es más útil vivo que otra cosa. El Ágora no está mal, pero eso, quiero dejarlo vivo. Si tengo que sacrificarlo, con el Gargantúa adelante. Pero si no, pues que se queda ahí. ¿Qué mierda es esto, tío? Dice, vínculo vital, comienzo de tu paso final. Si ganaste vidas de tu turno, puedes pagar 2 manas. Si lo haces, roba carta. Vale. Ok. Un Orzhov raro, un Orzhov en plan de vampiros. Un Orzhov así muy railla. Que casi todo lo que hay en esta expansión es vampiros, tío. Casi todo. Y tokens de sangre. Ya está, no queda otra cosa. Creo que voy a pegar, Sí, creo que voy a pegar, así de simple, que me bloquee como quiera. Bueno, tampoco me hace mucha gracia el pegar. Tiene este bichito aquí. Así que quiero bajar la Gargantúa. Creo que es mejor. Por cierto, aprovechar una habilidad que había antes en Magic y que no me acuerdo, es solo una, ¿no? O sea, es que tenía que acordarme de ello, solamente eso. Vale, o sea, no puedo sacrificar todas las que quiera, ¿no? Solamente una. Bueno, sacrifica tú, sacrifico yo, así de simple. Y luego el aura irá a otro bicho. Ya está. Pegar. Creo que no lo veo. Lo mismo, blockers no me hace mucha gracia. Pegaré con la Gargantúa y con el bicho de entrenamiento. Ya está. El concepto es simple. O yo que sé, para que tapé. Su mazo no se ve muy heavy, muy hardcore, así que creo que podemos tener la ventaja en esta partida, ¿eh? A menos que haga algo raro que no me espere, creo que podemos tener la ventaja. Sacrificar la fuente de sangre, regresa hasta 2 cartas de criatura del objetivo de tu cementerio a tu mano. No está mal. El draft está bien, la verdad. Puede volver el bicho este. Ahí está. Como él quiera. Y eso era descartar primero y robar luego. O robar primero, no, vale. Descartar una carta, sacrificarlo. Ok, perfecto, y robar luego. Pega de 2. Va a pasar el daño. Que tenga cualquier cosa, pero pasa el daño. No me fío de bloquear, la verdad. Creo que es normal, ¿no? ¿Se entiende? Así que pasa el daño, pasa para adentro. Y se puede pagar a 2 para robar carta. La verdad no entiendo muy bien el por qué ha hecho eso, pero... Mira, está tapeando el turno, perfecto. Pongo un turno 1-1 sobre cada una de las 2 criaturas objetivo. Vale. Disfrute objetivo con resistencia de 4 o más. Básicamente para matar a esto. Así de simple. Y ahora mismo el ataque quizás es poner esto aquí. Tiene dañar 2 veces, puedo tradear con ella y voy a pegar con todo. Sí, está bien, lo veo. Y pues muy buena habilidad, me encanta. Hacer un bicho, literalmente drafté un bicho de coste 1 blanco que me encantaba. Tiene entrenamiento y entrenamiento es una habilidad que creo que puede despuntar en White Winnie. En White Winnie creo que puede ser la buenísima habilidad, en serio. Puede ser flipante, tío, la puta habilidad. En serio, flipante. A ver, sumo que no me pegará de 8. Que no se llama la hostia. Bueno, espero que no hagan nada más, ¿no? Que no dope, que no hagan nada raro. Y si no me fallan las cuentas, si en turno matando a un bicho, tenemos letal. O casi tenemos letal, la verdad. Que por cierto también se pone otra vez con todo +1/+1, porque pegamos con la Gargantúa. Por eso, por ejemplo, con Spellbinder, eso se va 2 veces, sería una 3-4. Y con cartas de estilo, ok, me gusta mucho. Con la mierda esta nueva, tío, que es de Innistrad, pero de la 1, Innistrad 1, ahora mismo. Bueno, Innistrad, la 1 de estándar. El bicho este que tiene vínculo vital, que por 2 es un 3-1. Que, bueno, cuando entra puedes pagar cualquier tipo de veces, cualquier número de veces, X maná... Bueno, X... Joder, tío. Era un maná genérico. Uno blanco, puedes pagar cualquier número de veces eso cuando entra. Y tenemos un +1, ¿ok? Cada criatura. Claro, por ejemplo, también tiene un combito muy bueno con este, porque cada vez que pega, se va dopando también. A ver. Que me mola bastante, ¿verdad? El combito ese. Crea una ficha de sangre. Siempre que sacrificas una ficha de sangre, ganas una vida. Perfecto, se tapea. Gana vidita. Ya, bueno, descarta roba, claro. Vale, son 5. Son 8. Calculemos el letal, que creo que tengo. Tengo letal, ¿no? Por lo menos eso creo. Perturbar por 5. Vale. Se va a 8. No, letal no tenemos, pero casi. No tenemos, pero casi, la verdad. Básicamente pegar con todo sería una opción que no está mal. Tener cuidado a la vuelta, también es cierto. Tener cuidadito. O yo que sé que hacer bloqueando, pero bueno, hay que verlo, ¿no? Con qué bicho que hacer bloqueando, tío. Habrá que verlo, claro. Es que es lo mejor que hacer bloqueando con este bicho de aquí o algo por el estilo. Pegamos de 9, que no es más la hostia. Él se puede ganar vidas. A ver, vamos a hacer cuenta, no tiro para adelante. Básicamente yo pego una hostia que es de 9.
9 y 4, 13. Vale, 13, perfecto. Me cargo, pongamos que me cargo este bicho, ¿ok? Me bloquea con este y tiene que bloquear al 5-4, que es el que más pega. Son 4 y 4, 8 y no se muere porque sacrifica tesoros. Aún así voy a matarlo. Si él en respuesta sacrifica tesoros, no pego. Pero si no sacrifica tesoros por no acordarse, no hacer cuentas, mejor para mí incluso. Se muere. Vale, creo que no voy a jugar, ¿eh? O sea, podemos perder, podemos hacer lo que queramos, pero creo que no voy a jugar a pegar. ¿Por qué? Porque en mis cálculos yo tengo letal, ¿ok? Si él tiene para dar vínculo vital o algo, bueno, pues a la mierda. Pero yo tengo letal, es lo que veo. Bloqueo como bloqueo, tengo letal. Si da vínculo vital, no, pero letal tengo. Así de simple. Tengo miedo, tengo 2 cartas de mano, tío. Tiene 2 putas cartas de mano. Puede tener un combat trick, puede tener cualquier mierda. A ver, bloquea ahí. Ah, deja que pase el daño, por favor, te lo pido, tío. Déjame que pase el daño, deja que pase el daño, por favor. Más 2 es indestructible. Vale. Vale, perfecto. Primera partida ganada. Primera partida que, por cierto, suscríbete, ¿eh? Estás suscrito, ¿no? Espero. Primera partida ganada. Por ahora empezamos muy bien, lo que viene siendo Innistrad Crimson Bow. Bueno, empezamos bien por lo que viene siendo. Cuando gane el draft, o si gana alguna recompensa útil, entonces diré que empezamos bien el Innistrad. Pero hasta entonces, vamos normal. Por ahora empezamos bastante bien lo que viene siendo la partida. Bueno, el draft, ¿no? Por así decirlo. Primera victoria, no ha salido mal. Me la he jugado a saco, porque podía tener cualquier mierda, porque a la vuelta él tenía de tal. Pero ha surgido bien, ha surgido bien. Por suerte, he ganado la partida. Así de simple. Y eso, vamos a jugar algunas más a ver qué tal, ¿ok? No sé dividir este vídeo en tercera parte, por el tema de ese, que no quiero que se alargue a saco, ¿sabes? Un vídeo que sea súper largo, no quiero. Tenemos que ganar literalmente para rentar el draft. Sería, bueno, a mí con 4 victorias me vale. Son 1400 gemas, me da para jugar otro. Y ya con 5 victorias sí que rentamos sin duda, ¿ok? Así que eso, vamos a jugar otro y a ver qué tal. No está mal la mano, pero me falta el maná negro, es lo que no me gusta aquí. Me falta el maná negro. Y me queda la mano. Sí, digo, me falta mana negro, no me gusta la mano, pero no está mala mano. Ok, o sea, no es una mano mala. Mira, el tercer maná no está mal para jugar esto de aquí. Por esto que es lo que hacía, tío. Que sabéis que yo tengo un problema con esto. Cuando salen nuevas expansiones, tengo problemillas con ello. No puede bloquear y siempre con una más. Fichas de sangre. Bueno, vale, siempre que sacrifiques una más fichas de sangre, tu objetivo no puede bloquear ese turno. Solamente una vez por turno se dispara esto. Bueno, no está mal la carta, no está mal. La verdad, me voy a conformar porque está muy bien. Tenemos un combate aquí. Por cierto, no lo he comentado, tenemos un combate aquí muy bueno. Si el oponente, por ejemplo, no tiene removal, que solamente tenga removal, pero voy a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Aparte tengo parece indestructible, sería jugar esto y ponerle encima esta carta de aquí. Porque este bichito de aquí tiene dañar 2 veces. Vale. Este encantamiento, este aura, dice que, bueno, pues básicamente cuando una criatura entra a combate bajo nuestro control, le ponemos contador, no. Básicamente tiene más 1/1 hasta el final del turno el bicho. Lo cual puede hacer que muele bastante, ¿ok? Que pega a lo mejor una buena hostia. Dice que entre combate bajo tu control, tiene más 1/1 hasta el final del turno. Vale. Pues pasa el daño. Al fin y al cabo, no me importaba mucho. Voy a ver si no tiene removal, ¿eh? O sea, si tiene removal, mala suerte, pero yo creo que podemos sacar provecho a ello. Esto aquí, perfecto. Pongo un token aparte cuando entra, que eso me gusta bastante. La mini sinergia de estilo esa. Y voy a pegar de 2. Por lo menos hay una ventaja aquí, de que si él lo juega como instant, si tiene removal y lo juega como instant, tenemos en la mano para defenderle, para hacer indestructible. Parece un mazo deconstruido. De verdad lo digo en serio. Parece un puto mazo deconstruido. Y nada, pues a ver qué me hace. Este bicho no está mal. Pero eso, que tenga removal como sorcería, así de simple. Vale. Me da turno. Y no robo tierra, es lo que no me gusta aquí. Pero bueno. Tampoco está mal, tampoco está mal. No voy a quejarme, hombre. De hecho, mira, incluso... Si me lo mata el bicho tampoco me importa mucho. Si tengo otro aquí. Pero si me lo mata o no. Puedo verlo en forma de aura. Voy a pegar de 5. Porque si no tiene removal, eso es perfecto para nosotros. Y que no me pegue si quiere. Dice, pero ¿qué es lo que dice? Es decir, cuando entre otra criatura cualquiera, siempre otro humano que entra combate bajo tu control. Pasa el daño. No quiero bloquear, lo siento mucho. Quiero tener letal, please. Estamos aquí metiendo de hostias, uno a otro. Y concede, pero por la cara. ¿Pero por qué le faltaba, tío?
Yo qué sé, no le faltaría removal o algo, pero sí que es cierto que pues bastante easy esta segunda partida. Me conformo, tío. Suscríbete. No, hombre, no, me callo ya. No, pero bastante bien, la verdad. ¿Por qué? Porque es que siempre me ha pasado de que, lo he dicho antes, tengo como una maldición en el canal de que la segunda partida, el segundo vídeo que grabo sobre DAF, la segunda parte, mejor dicho, pues suelen salir fatal, tío, pero fatal. Y en ese caso no ha sido así, de hecho ha sido bastante bien. La verdad, me gusta mucho Mardu Agro, venciendo Poros Agro. Creo que puede ser un arquetipo que, aparte de funcionar casi siempre en todos los formatos de draft que suele haber, creo que aquí en Innistrad Crimson Bow puede ir especialmente bien, ¿ok? Tema de vampiros, tema del estilo, puede ir bien. No vamos nada mal, me gusta como va, por favor, quiero seguir así. Santa María, lo que te llames, quiero seguir así, por favor, dame la suerte de Cristo. Hemos tenido suerte, ¿eh? De que el oponente no tuviera removal ahí, hemos tenido mucha suerte, tío. De que pasara eso. La verdad. Y me da para jugar más draft, tío. O sea, como domines una expansión, yo lo he dicho siempre, ¿eh? Yo tengo vídeos subidos al canal, de verdad que por el canal están, que son de consejos, por cierto, buena mano, me gusta bastante. Yo tengo vídeos subidos al canal que básicamente dicen la puta verdad, es que si dominas draft, vas a cebarte de cartas, vas a llenarte de cartas, porque otra cosa no es, ¿ok? Básicamente el mayor pool de MTG Arena se consigue jugando draft y ganando draft, así de simple. Ok, usando el elemento de retroalimentación que yo ya dije en su momento, pues jugando draft, obviamente. Y bueno, pues eso te da la partida. Es súper simple, pero eso es súper simple, tío. Muy simple. Creo que en vez de... Bueno, en vez de no. Esto decía que es que yo tengo otro en la mano, ¿ok? Regresa a la combate bajo control de su propietario al comienzo de tu próximo paso final, descartando una carta. O sea, le hacemos perder ventaja de carta, que no está mal. Si queremos tradear, pero tradear de esta forma me gustaría tradear de otra forma mejor. A lo mejor con este bicho de aquí, bueno, o incluso con esta, con la Conjura Sangre de Voldaren. Dice, siempre que crees una ficha de sangre, si controlas 5 más fichas de sangre, transforma la conjuración, o como coño se llame. Voy a dejar otro. Ah, no puedo jugar ese. Voy a jugar la Conjura Sangre. Si no la mata, bien, pero iba a bloquear. Sí, iba a bloquear, al fin y al cabo. Si no quiere que se muera, no creo que pegue, la verdad. Tradear me molaría. En este caso me molaría. Es un bicho muy versátil este de aquí, ¿eh? Me encanta, tío, me encanta esta criatura de aquí. Pero le pasa eso, que a lo mejor si no tienes mana, si no tienes cartas en el cementerio, pues, bueno, tienes que descartar carta para salvarlo. No es tan bueno como el que había en M21. O M20 creo que era, ¿no? M21. ¿Qué es lo que hace esto? Dicen... vale, le da más 3 más 1, más 1, más 3. Ha sido un bicho grande, ¿eh? Grandecito, la verdad. Ha sido un bicho grandecito, bastante grandecito. A decir verdad. No que esté súper mal la partida, pero empieza a doler un poco, ¿ok? Empieza a doler un poco bastante. Y la verdad no voy a decir que no. Y aquí quizás lo que impede... Aprovechar mana, coste 3 por aquí. Tenemos esto de aquí, podemos hacer que no bloquee. Pero tenemos que meter más presión que él, ¿eh? Y eso está duro, porque ha salido él, ha salido muy bien en la partida. Bueno, quizás la ventaja de aquí tengamos es que podemos poner alguna chinche para bloquear, pero hasta ahí. O sea, no es tan fácil, la verdad. No puedo bloquear, ¿no? Vale, perfecto, no voy a bloquear. Siguiente turno tenemos un mana blanco, aquí es la putada, la única putada. Pero podemos hacer el vampiro hacer alguno de estos, así de simple. Y pegar. Vale, esa carta no está mal, la verdad. Ahora pone token, que viene muy bien. Uy, pega de 5. Es un mazo del estilo, ¿eh? Mazo más o menos como estamos jugando nosotros. Más o menos, claro. Me gusta mucho. El robo no te voy a decir que no. Me ha encantado. Me ha puto encantado. Joder. Me ha flipado el robo, ¿eh? O sea, flipante. Me encanta. Me encantó el robo. Y aquí voy a pegar de 3, claro, que con este bicho voy a pegar, pero con la Conjura Sangre, tradear esto... Es que no me tira. Pego de 3 y punto. Luego cuando se da la vuelta sí es mucho mejor el bicho. Pero necesitamos poner tokens de sangre. Tokens de sangre de cualquier forma, pero necesitamos ponerlos. Vale. Pues pasa el daño. Voy a poner, como he dicho antes, el cosechador. Y voy al turno. Al final como tengo un token de sangre. Te ayuda a filtrar también. Que no está mal. Descartando, pero te ayuda a filtrar. Y voy a esperar su turno. ¿Qué tiene, tío? Tiene más cartas de la cuenta, ¿no? Tiene unas pocas de cartas, ¿vale? Tiene la presencia, tiene la mierda esta. Tiene unas pocas de cartas, en verdad. Unas pocas de auras, digo. Si, por ejemplo, se tapea de cualquier forma, o tenemos la certeza de que seguramente lo que hará será descartar carta y revivirlo, ¿ok? O sea, devolverle el campo a batalla girado.
Pero si las auras, que es lo que queremos vosotros, que es lo que, no, que es lo que buscamos en este caso. Así que seguramente lo que haga sea... Bloquear tampoco, ¿no? Pero... no sé, tengo que verlo, ¿no? A ver... Mi próximo turno, obviamente, si esto es instant, ¿no? Esto es instant, ¿no? Si no me equivoco, sí, es instant. Vale, esto entra, no hay ningún problema en ello. Se pone, bueno, se da más o menos hasta el final del turno. Está adelante, por cierto. Pega de 5. ¿Tiene vigilancia? No, no tiene vigilancia. Voy a intentar matarlo, ¿eh? Si lo blinkea, a mí también me vale. Como he dicho antes, ¿eh? Si lo blinkea, también me vale. Si le da, lo que tengo miedo es que tenga alguna protección en la mano, que tenga cualquier forma de... Es muy raro jugando verde y blanco. Bueno, jugando blanco no tanto, pero si tengo alguna protección, pues eso es lo que me dolería a mí, en este caso. Voy a intentarlo, a ver qué tal. Voy a intentarlo, al fin y al cabo no lo voy a saber hasta que no lo haga. Vale, me lo cargo. Y encima la ha cagado, porque voy a haberlo blinkeado. Ese bicho blinkeado es muy útil. Y no lo ha hecho. Por lo mismo, creo que la ha cagado bastante. Pues nada, pues me ciño al plan, tío. Así de simple, me ciño al puto plan y ya está. Esto es un 2-3, un 3-3 por ahí. Obviamente creo que esto va a caer aquí, ¿no? Creo que tiene más utilidad ahora mismo. Vale. Perfecto. Y me pongo token. ¿Qué más quiero, tío? ¿Qué coño más quiero? Por esto, ¿esto es qué hace? Me dice... Puedo girarlo, sacrificar... Lo sacrifico al mismo y dame no sé qué, no sé qué. Bastante bien. Voy a pegar con todo. Perfecto. Teniendo en este caso lo que viene siendo... ¿Cómo se llama este bicho, tío? Conjura sangre de Voltaren, vale. Teniendo esa criatura aquí, cada vez que tengo un bicho mío, me pongo un token de sangre. Y en este caso, cuando tenga 5, que sí que es complicado tener 5, es bastante complicado, la verdad. Hace daño ahí. Me pica, ¿eh? Me duele bastante. Y no tenemos forma humana de meter otro bicho como instant, ¿verdad? Pues bueno, ya que me ha pasado eso, voy a sacrificar esto. Voy a descartar. Voy a hacer que no pueda bloquear quizás en este caso. Antegeroda de flores. Ya que puedo hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Robo tierra, bueno, tierra, algo es algo. Me conformo. Y bueno, pues se muere. ¿Qué le voy a hacer? Sí, si me sale forma de descartar la tierra y robar, mejor, mucho mejor, la verdad. Mucho mejor. Lo bueno es que tiene que un bloquear con una chinche. Luego token, ¿no? Pues de puta madre. Por la partida muy bien, ¿eh? O sea, yo estoy pensando incluso en dejar, si gano esta partida, aunque yo se acaba esta partida, dejar esta partida por aquí y seguir una tercera parte que sería la última ya, obviamente. Pero para eso, para que no se alargue tanto el vídeo. Llevamos ya, bueno, no llevamos mucho, pero estoy estoy barajando posibilidades, así de simple. Deja toda la tierra me hacía mucha gracia. Y ahora queda ver qué es lo que hacer, claro. Vale. Este bicho no está mal. Para draft no está mal, no está mal. No os equivoquéis, para draft no está mal. El bicho tiene un poquito de calidad, pero bueno, creo que ahora mismo tenemos más en la mano que él. Tiene mucha más calidad que él. Sería quizá incluso que quitarme de encima algunos bichos importantes que pueda tener él para poder hacerle sacrificar un bicho importante, de verdad, ¿ok? O sea, algunos bichos cualquiera, por ejemplo el token, el 1-2 este, y si sacrifica a lo mejor el gaze este o sacrifica el que da mana, a mí me vale, a mí me parece muy bien. Esto es la pollísima, tío, el robo este es que es muy bueno. O sea, básicamente podemos cargarnos a un bicho suyo, porque dice que hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la otra criatura objetivo. Eso es perfecto, ¿ok? Eso es perfecto. ¿Por qué? Porque podemos toparlos a todos y cargarnos a una. Pero claro, hay que ver a cuál, en este caso. O sea, hay que ver a cuál, tío. Me cargué quizás al Gaze. El Gaze ahora mismo es el más jodido, ¿no? Por así decirlo. Le daría 4 daños, por ahí sí me mola. Creo que sí, le conviene bien. Elijo todas, ¿no? Elijo todas, ¿no? O sea, básicamente voy a elegir hacer daño. Pero claro, puedo elegir lo que yo quiera. Perfecto. Vampiro que controlas. Este. Con el Geist. Perfecto. Obviamente voy a pegar. Que no quepa duda, voy a pegar. Y me bloqueo como pueda o como quiera.
Yo creo que el bloqueo al fin y al cabo es fácil, ¿no? Bueno, fácil tampoco. Pero que, bueno, puede bloquear bien. Que no tiene malos bloqueos tampoco, de verdad. Puede tradear, con un bichito, puede así bloquear bien. Este será lo mejor. Doble block con estos aquí. Y bloquear con el espiritual 2-1. Y pasan 4, se me queda un bicho vivo. Y así también un bicho vivo. Y no son malos tradeos, la verdad. Tanto para él como para mí. A ver, ahora que alguno lo piensa, no es tan mal. Pues eso sí, un chumblock. Yo siempre intento bloquear, ok, en estos casos, sobre todo en draft, es muy importante bloquear, pero no chumbloquear. Bueno, chumbloquear si te hace falta, sí, ¿no? Pero sobre todo bloquear para tradear, ok, para reducir también ventaja al rival, al oponente. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estáis más o menos nivelados de ventaja. No vais ninguno a una manera de jugar, ok, y chumbloquear suele ser muy contraproducente en draft, lo digo en serio. ¿Por qué? Porque realmente va a seguir poniendo ventaja y tú vas a seguir, bueno, pues en la mierda, ¿no? Al fin y al cabo. No es lo mismo a lo mejor que juegues agro, que tengas que chumbloquear porque hagas algo, porque así tú no tienes letal, porque no de esto, por lo otro, o porque dejas pasar el daño. Pero en draft sí es muy importante porque estamos en las mismas condiciones, son casi los mismos mazos, ¿ok? Unos con otros, al fin y al cabo tratan de lo mismo, sacar la mayor ventaja posible y ganar la partida. Y tradear suele estar muy bien, ¿ok? No hay un mazo de control súper duro, súper puro en draft, el cual solo gane con una tierra o con un bicho, con una Madland. No. Básicamente hay bichos por todos lados y se mata con bichos, ¿ok? Así, súper simple. No hay ningún arquetipo raro. Así que eso, tradear en draft mola tela. Es útil, es muy útil. Pues bueno, necesitamos poner una ficha de sangre para ello, ¿ok? O sea, básicamente si no tengo ficha de sangre no puedo, en este caso, matarlo, ¿no? Ganar la partida. Pero creo que puedo hacer cositas. Puedo hacer cositas, la verdad. Puedo incluso bajar la invitada agresiva. Si se muere, pues ya me pongo un toque de sangre. Y al fin y al cabo planteo un letal a la vuelta. Con eso a mí me vale. ¿Esto qué es lo que hacía? Sacrificarlo. Bueno, aquí está final turno. ¿Dónde X es? El doble de la cantidad. Claro, pero al fin y al cabo, el doble de 0 es 0, ¿no? Básicamente, así que no gracias. Muchas gracias, pero no. Ahora es cuando este bicho empezaría a despuntar, pero hasta el turno aún quedaría tela, ¿eh? O sea, bastante por eso no me gusta nada este bicho. Tienes que tapearte entero. Si no tienes nada para jugar, mira, por ahí te lo compro, pero hasta ahí, simple, ¿eh? Hasta ahí, tío. No mucho más. Aparte letal no teníamos, porque tenía para poner tokens, de verdad. No teníamos letal. Parece que sí, pero no. Es un dañito que cuele, ¿eh? Es un puto daño, tío, que cuele. O sea, con que me bloquee a lo mejor, con que me mal bloquee, no está mal bloqueado, pero con que me bloquee al 3-2 con este y le hago 2 daño a este, pasa un daño, ¿ok? Es simple, muy simple. No me parece, pero es simple. Ahora vamos a ver la práctica. Y aunque sea algo que ponga token de sangre, me molaría, tío. Que no, o sea, impedir que bloquee con algún bicho. Me vendría muy bien, pero no encuentro nada por ahora. No encuentro nada de nada. Esto era girándolo, ¿no? Sí. Jugar esto no me mola porque no puedo sacrificar el token de sangre, como he dicho antes. Voy a pegar con todo a ver si me bloquea como yo estoy buscando que me bloquee. Y surge la magia. Ok, así de simple. Lo dicho, que me bloquea uno, por ejemplo, que me bloquea la invitada agresiva con, yo que sé, con el 3-4, con ese otro 3-4. Y hacerle 2 daños es simple, o sea, es ya finiquitar la partida. Contador, me viene bien. Tiene 2 manas enderzados, no tiene para poner tokens, lo cual me mola. Si bloquea su intuición... A ver, ahora mismo está muerto, ¿no? O sea, no tiene para poner ningún blocker ni nada. Así que no sé ahora mismo lo que intenta hacer, la verdad, pero bueno. Es una vida. Yo con eso sí me conformo. Criatura atacante objetivo. Vale. Ah, sí, hemos ganado, ¿eh? Ok, pues... sí, hemos ganado la partida, sin duda. Pues bastante bien, la verdad. Bastante bien el mazo, como va. Ahora bloquea así. 2 daños aquí. Y pasa un dañito. Sea el botón. Ahí está.
Y se va a 0, muy bien, pues nada, bastante bien la partida, bastante bien el mazo. Me da muy buenas impresiones, no solo buenas impresiones, que me ha salido bastante bien el puto mazo, tío. Tenemos ya 3 victorias, 3-0 de lujo, invictos. Y bueno, pues creo que voy a dejarlo para una tercera parte, ¿ok? A ver si esa tercera parte llegamos al final o ganamos incluso el draft, ¿no? Quién sabe. Así que bueno, pero si te ha gustado el draft, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Dale mucho al vídeo al canal y sobre todo suscribirte para no perderte la tercera parte, ¿ok? Que es muy importante. No te la pierdas porque vamos a llegar a la final y lo vamos a ganar, ¿ok? Muy, muy heavy. Y nada, pues no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.